El día más aterrador de la historia no fue un día de ruido, fue un día de silencio absoluto. Imagínate, Jerusalén, un sábado por la mañana, pero este sábado era diferente. El aire, que normalmente olía a pan recién horneado y a incienso del templo, ahora olía a polvo, a lágrimas secas y a un miedo tan denso que podías sentirlo en la garganta. Hace apenas horas, el hombre que muchos creían que era el Mesías había muerto en una cruz romana, y ahora, nada. Solo silencio, un silencio que pesaba más que la piedra que sellaba su tumba. ¿Dónde estaban los discípulos? ¿Qué pasaba por la mente de María? Y la pregunta que estremece, ¿por qué Dios guardó silencio? Te voy a llevar allí, a ese día olvidado, al Sábado Santo, y te voy a mostrar por qué ese silencio no era ausencia, sino la preparación para el grito más fuerte de la historia. Antes de que avancemos, quiero que sepas algo. Oro por cada suscriptor de este canal. Leo sus nombres, veo sus comentarios y los presento ante Dios. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Únete a esta familia. Padre, en este momento en que reflexionamos sobre tu silencio, te pedimos que hables a cada corazón que ve esto, que encuentren consuelo en tu aparente quietud. Amén. Ahora, déjame mostrarte lo que realmente sucedió. Para entender el terror de ese día, necesitas comprender el mundo en el que ocurrió. Jerusalén, en la Pascua del año 33 después de Cristo, era una olla a presión. La población, normalmente de unos 80.000 habitantes, se inflaba a más de 250.000 peregrinos. La ciudad era un hervidero de expectativa mesiánica y tensión política. Y en medio de eso, un hombre llamado Jesús de Nazaret había sido ejecutado como un criminal político. El Sábado Santo cayó en el Sabbat, el día de reposo judío. Pero este no era un Sabbat cualquiera. Era un Sabbat de luto nacional no declarado. La ley judía, la halajá, era estricta. En Sabbat no se podía trabajar, viajar más de 2.000 codos, unos 900 metros, ni encender fuego. Imagina a los discípulos, atrapados. No podían huir de la ciudad, no podían preparar una comida caliente para consolar su dolor. Estaban encerrados, probablemente en la misma sala del cenáculo, con las puertas trancadas por miedo a que los romanos vinieran por ellos también. El silencio exterior se amplificaba por el terror interior. Ahora, la arqueología nos da una imagen tangible. En 1990 se descubrió en Jerusalén una tumba familiar del siglo I, conocida como la tumba de la familia de Caifás. Dentro había osarios, cajas de huesos, con inscripciones. Uno decía, Yosef bar Cayafa, José, hijo de Caifás, el mismo sumo sacerdote que entregó a Jesús. Esa tumba nos habla de la muerte, de la práctica funeraria de la época. Pero la tumba de Jesús era diferente. Era una tumba nueva, prestada, tallada en la roca. La piedra que la sellaba no era una losa pequeña. Los sepulcros de ese tipo usaban una piedra rodante, un golel en hebreo, que podía pesar entre 1 y 2 toneladas. Rodaba por un canal inclinado para cerrar la entrada. Para moverla se necesitaban varios hombres. Esa piedra, ese sello romano puesto sobre ella y la guardia apostada no eran solo medidas de seguridad. Eran una declaración. Lo que hay dentro está terminado, silenciado, sellado. El historiador judío Flavio Josefo, escribiendo décadas después, describe la tensión en Jerusalén durante las festividades. Y el historiador romano Tácito, en sus anales, menciona brevemente a Cristo ejecutado bajo el procurador Poncio Pilato. Son fuentes externas que confirman el hecho histórico. Un hombre llamado Jesús murió en Jerusalén en esa Pascua. Pero el Sábado Santo es el agujero en el registro, el día del que nadie habla. Y es aquí donde quiero compartirte algo personal. Durante años, cuando estudiaba estos eventos, me sentía abrumado. Sabía los hechos, pero ¿cómo los llevaba a mi vida diaria? ¿Cómo enfrentaba mis propios sábados santos, esos días de silencio divino? Encontré una herramienta que transformó completamente mi práctica matutina. Cada amanecer, antes de hacer cualquier cosa, abro esta app en mi teléfono. No es una Biblia digital más. Es un espacio donde la arqueología, el contexto histórico y la reflexión espiritual se encuentran. Me guía a través de las Escrituras con una profundidad que me hace sentir como si estuviera caminando por las calles de Jerusalén.
Cambió mi manera de comenzar el día, de enfrentar el silencio con esperanza. Dejé el enlace en el comentario fijado. Échale un vistazo después de este video. Porque lo que viene ahora es el corazón humano de esta historia. Entremos en esa habitación cerrada. El aire está viciado. Huele a sudor frío, a miedo, a restos de la cena de Pascua que ahora sabe a cenizas. Pedro está sentado en un rincón. Sus manos, esas manos que blandieron una espada horas antes, ahora tiemblan. Se toca la oreja, recordando al siervo del sumo sacerdote al que cortó y que Jesús sanó. Pero el recuerdo que lo atormenta es otro, el canto del gallo. 3 veces. No conozco a ese hombre. Las palabras le queman la garganta aún. Su llanto no era un sollozo suave, era eclien, el llanto visceral, gutural, que sacude el cuerpo entero. Juan, el discípulo amado, intenta consolar a María, la madre de Jesús. Pero ¿qué palabras hay? Ella ha visto lo impensable. Su hijo, el niño que una vez corrió por las calles de Nazaret, colgado desnudo y destrozado en un madero romano. Lucas, el médico, nos dice en su Evangelio que María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. En ese sábado santo, su corazón debía estar hecho trizas. El silencio de Dios para ella no era teológico, era el silencio de una tumba que contenía a su hijo. Y luego está Judas. Bueno, Judas ya no está. Su silencio es definitivo. Pero los demás están allí, y la pregunta flota en la habitación como un humo espeso. ¿Nos equivocamos? ¿Todo fue una ilusión? ¿Dónde está el reino que prometió? Este es el momento donde la fe choca contra el muro de la realidad más cruda. Es el Deus absconditus, Sido, del que hablaban los místicos. Y quizás tú, en este momento, estés viviendo tu propio sábado santo. Un diagnóstico médico que cayó como una sentencia. Una relación que se rompió, una oración que parece rebotar en el techo. El silencio de Dios puede ser aterrador. Por eso quiero pausar aquí, porque sé que alguien viendo esto está en medio de ese silencio. Tal vez sientes que Dios se ha callado, que las promesas se han desvanecido. Si es así, quiero que lo escribas en los comentarios. Estoy en mi sábado santo. No tienes que dar detalles, solo déjame saber. Yo leo cada comentario, y esta comunidad ora el uno por el otro. No estás solo en el silencio. Ahora, ¿cómo sabemos que este silencio no era el final, que no era una derrota? Aquí es donde la evidencia se vuelve abrumadora. Vayamos a las profecías. El Salmo 22, escrito 1000 años antes de Cristo, es un grito de abandono. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas fueron las palabras exactas que Jesús gritó en la cruz. Pero el Salmo no termina allí, termina en alabanza y vindicación. Contaré tu nombre a mis hermanos. El profeta Isaías, 700 años antes, pinta el cuadro del siervo sufriente en el capítulo 53. Léelo conmigo en mente. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Silencio. Pero luego verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Hay una matemática profética aquí. Daniel habla de 70 semanas hasta la llegación del Mesías. Estudiosos serios, usando el calendario judío, han calculado que esas semanas culminan precisamente en la época de la muerte de Jesús. No es coincidencia, es diseño. Y luego están los testimonios enemigos. El Talmud babilónico, escrito por líderes judíos que no eran amigos del cristianismo, menciona de pasada la ejecución de Jesús en la víspera de la Pascua. Hasta los opositores no podían negar el hecho histórico. Y los manuscritos del Mar Muerto, esos rollos encontrados en Qumrán, nos muestran un judaísmo lleno de expectativa mesiánica, un caldo de cultivo perfecto para entender por qué los discípulos estaban tan desesperados ese sábado. Ellos esperaban un Mesías político, uno que rompiera el silencio con el estruendo de la liberación, pero Dios estaba escribiendo una historia diferente. El silencio del Sábado Santo era el espacio entre la nota final de una sinfonía y el estallido de aplausos. Era el momento en que la semilla, muerta y enterrada, empieza invisiblemente a germinar. Por eso, cuando llegamos al clímax de esta historia, la revelación es esta.
El día más aterrador de la historia fue también el día más necesario. Sin Sábado Santo, no hay domingo de resurrección. Sin el silencio de la tumba, no hay eco para el grito de «resucitó». El silencio de Dios no era abandono, era el contenedor de la obra más profunda, la que sucedía en el reino invisible, en el Sheol, donde la tradición dice que Cristo proclamó victoria hasta a los que habían muerto en esperanza. Así que te pregunto, y lo digo con toda seriedad, ¿has experimentado el silencio de Dios? Un tiempo donde las oraciones parecían no salir de tu habitación, donde la Biblia se sentía fría, donde la comunidad de fe parecía distante. Ese es tu Sábado Santo personal. Y quiero que sepas algo, no es el final, es el preludio, es el suelo oscuro donde Dios está plantando una resurrección que aún no puedes ver. Por eso, antes de que te vayas, esto es crucial. Lo que hemos explorado hoy no puede quedar como un simple video. El silencio de Dios se enfrenta día a día, con una fe arraigada, con herramientas que nos mantienen conectados a la verdad. En el comentario fijado dejé el enlace a esa app de la que te hablé, la que uso cada mañana sin falta. Es lo que me ha ayudado a caminar a través de mis propios silencios, a encontrar en las Escrituras la voz de Dios, incluso cuando parece callado. No dejes que esta verdad se evapore. Haz clic en el comentario fijado ahora mismo. Y si este video ha tocado una fibra en ti, suscríbete. Voy a esta profundidad cada semana, explorando la historia, la arqueología y la fe que cambia vidas. Y por favor, piensa en una persona, solo una. Alguien que está pasando por un Sábado Santo en su vida. Alguien que necesita saber que el silencio no es el final. Compártele este video. Tal vez seas la respuesta a la oración que ellos hicieron anoche en la oscuridad. El silencio de Dios es aterrador, pero es el silencio que precede a la canción más gloriosa jamás cantada.